En los últimos años, las redes sociales han generado un espacio nuevo en donde se producen distintos debates, en donde hay distintas voces que se levantan, que presentan sus opiniones y que por diferentes razones se convierten en voces que empiezan a influenciar en las opiniones de quienes participan de ese debate y en la generación de nuevos debates. Hemos invitado a participar de estos diálogos aquí en .cordoba.ar hoy a Eduardo de la Cruz. Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias por invitar. Decíamos al principio en la presentación que las redes han generado esta suerte de foros, de ágoras públicas con lo que implica de público, lo que tienen de público las redes, pero en donde hay voces que empiezan a influenciar de alguna manera al resto de los que participan de ese debate, ¿no? ¿Lo ves? Así es, creo que son las nuevas plazas públicas, con todo lo que implica esa cuestión, ese rol, y con todo lo que implica la mediación tecnológica. Pero sí son un espacio de encuentro, desencuentro, disputas. Hay gente que consigue votos y gana presidencias, o sea, estamos en un momento, siempre se lo digo a los alumnos, ¿no?, en constante mutación de estas cuestiones tecnológicas, mediáticas y periodísticas, pero yo creo que la eclosión y la explosión de las redes ha hecho que las ruedas de este mundo moderno, posmoderno, como lo quieras llamar, vayan cambiando de alguna manera. Ya los medios tradicionales como los conocimos, como la tele, la radio, la gráfica, van a mutar a otra cosa, producto de esta aceleración tecnológica y de todo lo que ocurre dentro de esta plaza pública. Porque todo lo que ocurre dentro de esta plaza pública también es lo que sucede en el afuera, digamos, mucho más expandido. Así que es interesante como espacio. Hay una diferencia entre la plaza pública y estas nuevas plazas públicas. Seguro. Y es que el cuerpo no está, ¿no? Exactamente. Justamente me parece como súper interesante. El otro día lo estaba pensando en relación a determinados temas, ¿no? Desde la comodidad de nuestra casa decimos, o en los caracteres en el Twitter o en Facebook o en Instagram, lo que opinamos, que nos sentimos mal con respecto a otras cosas, pero el cuerpo sigue estando en esa comodidad o en esa zona de confort, digamos. Y hemos abandonado el tema de ir a ocupar ese espacio público, el cuerpo. Me parece que ahí es el tema que deberíamos empezar a pensar de alguna manera. Nos enoja una cosa, pero nos enoja desde casa, ¿sí? O nos enoja, por ejemplo, el delivery que anda en bicicleta. Nos enoja y lo ponemos en nuestras redes, pero llamamos por teléfono. Después llamamos a luego, Es una paradoja que tenemos con esta cuestión. Desde la comodidad, desde esa comodidad burguesa, opinamos de todo, de todos y de todas las cuestiones. Pero no, si alguien nos convoca a una marcha, la pensamos 2 o 3 veces, ¿no es cierto? Esta ausencia del cuerpo en ese debate, que por momentos se convierte en un debate muy aguerrido, exactamente, digamos, con mucha vehemencia en sus opiniones y en los modos de intercambiarse. Digo, pero esta ausencia del cuerpo da una cuota de impunidad en esto de expresar ciertas opiniones o de enfrentarse. Y creo que sí, creo que las redes también permiten esa impunidad, desde tener una personalidad distinta o cambiada hasta esta inacción del cuerpo. Por eso te decía lo de la paradoja. En algún momento deberemos ver qué hacemos, pues está bien que ocupemos la plaza real o la plaza ciudadana y que sigamos opinando desde las redes. Hay que ver qué se hace con esta cuestión, ¿no es cierto? Cada vez ocupamos menos el espacio público. Yo sigo de cerca los chalecos amarillos, ¿sí? Que ya van por 17 sábados que ocupan las calles, con sus subas, bajas y cuestiones políticas, pero siguen insistiendo en ocupar eso. Creo que nosotros, que tenemos una tradición importante en ocupar calles y plazas, es como que vamos dejando de lado estas cuestiones. También es un interrogante que uno se hace y que al cual uno no tiene una respuesta fácil, digamos. Que nos ha pasado que nos hemos anestesiado en esas cuestiones, ¿no es cierto? Y nos es más fácil lo otro. Vos sos docente. Así es. En la Facultad de Comunicación, de Ciencias de la Comunicación. Sí. Y estás dando clases en los cursos, en el ingreso. En el ingreso, justamente, ¿no? Recibimos a los que quieren ser comunicadores sociales. Que tampoco sabemos qué es ser un comunicador social hoy, con todas estas mutaciones que se producen, no solo por las redes, sino en el oficio
tradicional. A eso venía justamente este dato de tu ser docente con jóvenes que están iniciando una formación para ser comunicadores. Digo, en el imaginario de estos jóvenes, ¿cómo intervienen las redes frente a lo que va a ser el ejercicio profesional? Y bueno, recibo una generación que está criada en estas redes. Yo el otro día chistosamente decía, es una generación que viene con otro chip primero y que no usa, por ejemplo, Facebook. ¿Vos sí? ¿Ustedes usan? Sí. No. Usan Twitter o Instagram, ¿no es cierto? Es como interesante. Han nacido en el 2000, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y lo usan por el privilegio, la preponderancia de la imagen, ¿no es cierto? Y después chusmeteas un poco sus redes y son puras fotos, son puras selfies. Bueno, esta cultura contemporánea determinada por o la selfie o el protagonismo de la imagen o la predominancia de la imagen o del Twitter o de lo que venga, ¿no es cierto? Chistosamente, ustedes usan ciertas redes para redes de encuentro y di el nombre de una y todos me miraron, se rieron y me miraron. No usamos. Entonces, bueno, así fue la cuestión. Pero la conocemos. Pero las conocemos y me dieron más nombres de otras, ¿no es cierto? Bien. Porque siempre el adolescente te va formando, ¿no es cierto? Sí. Te ayorna, sin duda. Y en ese imaginario que viene, como decís vos, formateado con un chip distinto, ¿cómo se mira a los medios y la oposición o no que pudiera haber con este movimiento de las redes y este ágora público del que hablábamos recién? Y bueno, estos alumnos no consumen tantos medios, ¿sí? Ya sea lo visual, lo consumen más por plataformas, por distintas cuestiones. Y la gráfica no la leen ni por asomo. Estoy hablando de los adolescentes de 17, 18 años, ¿no es cierto? Que después en el proceso seguramente se pondrán más a la hora de leer, digamos. Pero es medianamente imagen, ¿no es cierto? Imagen y tecnología, que las manejan mejor que vos y yo y todos los mayores juntos, ¿no es cierto? Porque lo han hecho su modo de interactuar, ¿no es cierto? Por eso también está en proceso o mutación la cuestión del concepto de comunicación, de cómo me encuentro con el otro. Entonces ya es el espacio, digamos. Vos decías recién cómo en el uso de las redes han aparecido también las posibilidades de constituir a un presidente, digamos, ¿no? Exactamente. De elegir a un presidente. Estamos en un año electoral donde sin duda las redes van a tener un rol fundamental en esto de la transmisión de mensajes, la búsqueda de votos, la generación de debates. ¿Cómo imaginás que va a ser esa campaña en las redes? Y va a ser fuerte, digo, tenemos el caso, bueno, Trump con Estados Unidos, lo de Facebook, que lo estamos descubriendo ahora después de toda la cuestión de la manipulación. Y lo de Brasil con el WhatsApp. No sé qué vamos a optar aquí, cuál vamos a tomar en cuenta, ¿no es cierto? O Instagram o demás. Por sí, estamos viendo que todos los candidatos, que todavía no están definidos con nombre y apellido, usan las redes, ¿no es cierto? Así que veremos qué cosa sucede. Se usan las redes también para todo esto de la campaña sucia, ¿no es cierto? Bolsonaro accede a la presidencia de Brasil producto de comunicarse por WhatsApp con información real y no real o las famosas noticias falsas, ¿no es cierto? Y Trump, estamos asistiendo, que hizo medianamente lo mismo vía Facebook, hablando mal de su candidata, digamos. Sí, y también esto de cómo se consiguen los datos para poder llegar. Exactamente, ¿no? Porque una cosa, ahí está la parte oscura o negativa de las redes, ¿no? A la hora del consumo y de estar en contacto con ellas, ellos saben todos de nosotros, digamos, ¿no es cierto? Desde que tenés una plataforma para ver series y películas y lo del celular, ¿no es cierto? Ellos acceden a toda nuestra información y cada tanto hacen un jueguito como esto de los 10 años y todo lo demás para seguir estando con mayor información, ¿no es cierto? Actualizar la foto. Actualizar la foto. Y no hace falta el jueguito, digamos. Uno también se pone en ese juego y saben todo de nosotros, digamos. Sí, sí, realmente. Si tuviéramos que medir de alguna manera lo que son tus intervenciones en las redes, un porcentaje muy alto de tus posteos, de tus mensajes,
tiene que ver con la generación de productos artísticos, la valoración, por lo menos desde tu punto de vista, de ciertos productos artísticos, la recomendación. Exactamente. ¿No? ¿Vos decidiste ocupar ese lugar? ¿Se fue dando? ¿Cómo? Creo que se fue dando, en el caso mío, recién hablábamos, uno se transforma sin quererlo y sin buscarlo en una especie de voz autorizada, cosa que no me gusta ni en lo más mínimo. Te das cuenta por la repercusión del otro. A mí el cine me gusta, lo investigo, he basado algunas de las investigaciones de los grupos que hemos armado en la facultad sobre eso, pero fundamentalmente me gusta el cine, entonces me gusta recomendar películas y demás, y a su vez compartir algunos textos que no circulan públicamente o masivamente, he tenido suerte, digamos, se han enganchado gente con esas cuestiones, ¿no es cierto? Entonces me parece creo que también es un lugar, como un medio de comunicación para usarlo, ¿no es cierto? Para compartir determinadas cuestiones, no simplemente para decir yo opino tal cosa sobre tal cosa, o me gustó o no me gustó. Hay películas que no me gustan, o hay cuestiones autores con los que no comparto la totalidad, pero digo, esto está piola para que esté ahí dando vueltas, ¿no es cierto? Y eso se multiplique de alguna manera, porque creo que también las redes se han transformado en pequeños medios de comunicación, donde uno ya pasa a ser su propio emisor, su propio editor y todo lo demás, ¿no es cierto? Me parece que eso tienen como bastante interesante las cuestiones. Han autorizado a más voces de las que estaban autorizadas o legitimadas por alguna manera. Entonces me parece como interesante estas cuestiones. Esto de este lugar, digamos, que las redes por allí otorgan, que es el de convertirse, como decías vos recién, en tu propio editor, ¿no? Tu propio generador, digamos, vos mismo generás los contenidos, los pones a circular, pero vos también te autocensurás, te generás un proceso de edición. Te convierte de alguna manera en un influenciador o influencer, como se dice ahora, por lo menos en cierto ámbito. Y pareciera que sí, por eso te digo, no es el objetivo. Viste que hay gente que se dedica, qué lindo, de trabajar de youtuber, influencer, marcador de tendencias. Por lo que uno nota o lo que le dicen puede llegar a ser, pero por eso esa cuestión de convertirte en una voz autorizada es como medio complicado, porque es como que te obliga a esto, que decís, bueno, no digo esto porque estás leyendo hay que tratar, ¿viste? Eso de la autocensura, digamos. Sí. O también está la otra, por el otro lado, bueno, el que te contesta, bueno, le contesto a porque me da chapa, le contesté a De la Cruz. Pueden ser los alumnos, pueden ser otros, digamos. El otro día pasó con el caso del fallecimiento del padre del presidente, ¿no es cierto? Que yo subí una captura de pantalla de un tuit, ¿sí? Porque viste que se celebró la muerte y todo lo demás. Entonces me parecía interesante lo que planteaba el autor de este tuit. Y a partir de eso se generó toda una discusión, que yo la sigo, la discusión me parece interesante, ¿no es cierto? Si está bien o mal celebrar un fallecimiento. Había sucedido lo de Lula el día anterior, sí, que había unas notas interesantes de cómo una muerte puede ser la plataforma del odio del otro, y me acordé de Vive el Cáncer y demás. En esa línea iba el tuit. Bueno, entonces ahí se armó como un debate interesante, que está bueno porque no es que vayas a cambiar de opinión, pero tratás de verle las distintas aristas, de discutir un tema que antes lo hacía la tele o lo hacía la radio. Y bueno, pareciera que las redes también te lo permiten de alguna manera, en uno u otro soporte, digamos. Sin agresión y sin pelearte, pero me parece como interesante. Entonces vos vas, al tener que responder al otro, también vas, no sé si modificando, pero pensando la cuestión desde distintas aristas, que me parece lo más interesante. Esto que planteas me vuelve a la idea esto de la discusión en la plaza pública, claro, ¿no? Donde las opiniones se vierten y donde hay momentos de una rispidez pronunciada, sí, en el debate, y otras en donde está este momento de la reflexión y probablemente el cambio de opinión, claro, o
el atemperamiento de la opinión propia. Exacto, me parece que está piola esta cuestión. En ese debate, porque el tema yo no es que censuraba el humor, uno puede hacer humor, y tampoco había una moción de censura, pero digo, esta cuestión de celebrar las muertes porque me conviene a mí en el momento, digamos. Entonces, esa cuestión entonces pones en claro determinados términos de la discusión, que lo hacías antes en la plaza pública, en el bar, la tele era eso, digamos, hace un tiempo, ya largo, pero lo era, el medio de comunicación, la gráfica también, ¿no es cierto? Los intelectuales peleando de columna a columna en los suplementos o en la página editorial, ¿no es cierto? Con un tiempo de reflexión distinta, ¿no? La gráfica exactamente, te daba... esto lo que tiene de lindo es la instantaneidad, ¿sí? De ponerte allí, digamos. Entonces, y obliga a uno también revisar lo que ha dicho, porque también uno puede equivocarse o puede no haber sido entendido en lo que quería decir, ¿no es cierto? Que está bueno esta cuestión de... Por eso las tecnologías no son malas en sí mismo. Twitter es interesantísimo porque te obliga a decir en 140 caracteres lo que querés decir. Mejor editor que eso no hay. Yo me negaba mucho a Twitter hasta que me convencieron de alguna manera y digo, no, te va mejorando esta cuestión de qué quisiste decir cuando te equivocas en público, ¿no es cierto? Pues no era lo que quise decir, no se entendió de la manera en que uno iba el mensaje. Entonces, bueno, vas aprendiendo sobre la marcha, que también está piola esa cuestión, ¿no es cierto? Es claro que hay cierta violencia importante, ¿no es cierto?, con ciertos temas, ¿no es cierto?, pero con esto del aborto, de determinados temas que convocan ideas como irreconciliables, pero me parece piola el lugar como espacio de discusión, siempre y cuando uno pueda tener esa discusión con respeto y en un tono amigable, ¿no es cierto? Sí, sí. Esto que decías recién, las situaciones que se producen o que se producían de alguna manera cuando otro tomaba tu opinión y la publicaba. Ahora sos vos quien emite su propia opinión. Por ende, el fuera de contexto no existe más como excusa o como argumento para decir no se entendió lo que yo quise decir. Uno tiene todas las herramientas allí para uno poder tiene más expresar. Responsabilidad, eso sí me parece. El otro día sí, por eso me parece, lo pensaba, porque te ven ahí como algo que es lo que yo veía cuando leía alguna columna de opinión que seguía en un diario, ¿entendés? Entonces no hay que tratar tampoco de bajar a la tierra y decir, bueno, esta cuestión, ¿no es cierto? Me parece. También me gusta la cuestión de pelear esa voz autorizada porque viste que la voz autorizada del medio gráfico es como sigue estando, ¿no es cierto? Entonces, siempre en torno al cine, a la cultura. Entonces me llamó la atención que dos o tres películas tuvieran mucho bullying o mucha cosa de ciertos críticos. Entonces me gusta pelear esa cuestión, ¿no es cierto? El caso hay una película que después ganó el Oscar a Mejor Película, Green Book, y hay críticos que no les gustó y está bien que no les haya gustado, pero a partir de eso hacen todas sus columnas de opinión y demás. Y lo interesante es ver también el punto de vista del espectador, ¿no es cierto? La gente, a partir de que ganó el Oscar, llenó las salas Ahora justo leía, antes de venir para acá, 70% aumentó la taquilla de esa película a partir del Oscar. Y a la gente le gusta esa cosa que tienen a veces distintas sensaciones térmicas. Y lo lindo también de las redes es esa cuestión, ¿no? De reproducir o mostrar esa sensación térmica también de la calle, ¿no es cierto? A mí me gusta mucho eso también. ¿Por qué te gustó Green Book? A mí me gustó, me parece interesante. No es la película para hablar de la negritud y los derechos, digamos, porque se dio una paradoja, una contradicción de dos películas. Está la de Spike Lee, que es la otra cara de los derechos civiles de los negros, y esta que es como muy tranquila, digamos, muy tibia, digamos. Pero lo que tiene la película, más allá de todo esta cuestión, tiene dos actuaciones memorables que te hacen meter, ponte a pensar, vos ves la película dentro del auto, estás en el auto, y es como complicado, y te la hacen llevadera, y te olvidaste ya en esa relación de los derechos civiles y demás. Que desde el otro lado, el infiltrado del Ku Klux Klan, Spike Lee los remarca muchísimo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo creo que por ahí va también la bronca de los críticos y demás, pero bueno, hay que ver, también hay que entender esas cuestiones.
que no está mal que entres por Green Book para terminar en la de Espailí, ¿no es cierto? Pero además un valor, a mi juicio, yo no soy crítico de cine, pero vi Green Book, me encantó, y me parece que uno de los valores destacables que tiene es cómo a través de la naturalidad de lo cotidiano, en esos dos personajes y con actuaciones memorables, coincido, cómo a partir de esa naturalización de lo cotidiano aparecen las contradicciones y te interpela en esas cuestiones que han marcado y que pueden ser abordadas desde otra perspectiva, con mayor crudeza. No, y lo que yo creo que también acá la leemos de otra manera, ¿no es cierto? Esta cosa de preocuparse por el otro, ¿no es cierto? Porque el papel que encarna Vigo, que es un tano, que no la ve ni cuadrada y no tiene mucha instrucción, entre comillas, lo que hace es generar una empatía con el otro, que vos previo lo sabés que no la tendría desde la discursividad. Lo negro no le llama la atención. Entonces vos entras en esa cuestión, en esa relación. Entonces y lo interesante es que a la gente le fascina. Sí. Yo la recomendé y fue mi madre con unas amigas. Yo dije, bueno, esta sí podés ver. Y me acuerdo que madre salió del cine emocionada de haber visto esa película. Mira. Y eso también tiene su valor. Sí, claro. ¿Sí? Que la gente vaya, vea, se emocione. Me parece como interesante esas cuestiones. Las redes han permitido también una cierta multiplicación de las manifestaciones con lenguaje inclusivo. Sí. Un debate que está instalado, no es un debate futuro, un debate que ya está, pero un debate que sin duda cobrará cada vez más vigencia y empezará como a permear en otras plataformas y en otros modos de expresarse que son más duros al cambio, más resistentes a las transformaciones. ¿Cómo ves esta discusión que ya está y que se profundizará? Yo creo que ya está instalada y la lengua o el lenguaje es como muy dinámico y siempre la teoría viene atrás y las leyes vienen, la Real Academia Española, que ahora nos va a visitar en pleno aquí con el Congreso de la Lengua, vienen por detrás. Yo creo que hay que estar atentos a esos usos del lenguaje. Ahora está la E ha logrado estar en las discusiones, en las charlas y demás. Creo que la rectora de uno de los colegios preuniversitarios de Buenos Aires autorizó el uso del lenguaje inclusivo, la E en el colegio, ya sea a nivel formal o informal. Creo que es una cuestión de ir adaptándose a ese cambio, que no quiere decir que todo el mundo tenga que hablar con la E, pero si alguien lo hace, poder incluirlo dentro de esa trama discursiva, ¿no es cierto? Es una cuestión también de costumbre, digamos. Cómo hemos mutado con todas las tecnologías y con las palabras nuevas que tenemos, también me parece como interesante. Y eso te lleva a toda una disputa que hay en la trama social sobre qué nuevas identidades incluís o no. Me parece como interesante. La E no te va a solucionar absolutamente nada en la vida de los derechos de las diversidades, pero se incluye de alguna manera. No solo está la E, vendrá. En un momento me acuerdo que hay mucha gente que te mandaba mails con el arroba o con esto, y bueno, se va mutando, digamos. Creo que no todos están obligados a utilizarlos, pero hay quien tenga ganas de utilizarlo, está buenísimo. Nosotros dimos la bienvenida a los estudiantes en la facultad y vinieron las agrupaciones políticas, que son bastantes en nuestra facultad, y todas, tienen todas diferencias, pero todos utilizaron el lenguaje inclusivo de alguna manera, ¿no es cierto? Desde su propio uso, y eso es como bastante, eso está, no lo puedo poner bajo la alfombra, está ahí y me parece como importante para el uso, digamos. Edu, hemos hablado de las redes, de la importancia de estas nuevas ágoras que se presentan, cómo han sido ocupadas, ¿no? por quienes transitamos las redes. Pero no hemos hablado de los dueños, de las tecnologías que han construido esas plataformas y que hoy se han adueñado del espacio por donde circulan los mensajes y de la información de quienes habitamos esos espacios. Esos son los dueños del mundo, ¿no? Entonces, eso es la parte como más en la cual tenemos que seguir profundizando de alguna manera, investigando quiénes son los dueños, qué se hacen con los datos y todas estas cuestiones que de a poquito van saliendo en algunos países, ¿no? Y con legislación determinada. Creo que la más férrea es la Unión Europea, que pone trabas, digamos, o pone determinadas cláusulas. Si no se cumplen con determinadas cláusulas, no se puede
no se puede estar. Pero me parece que es un tema porque son esas grandes corporaciones que tienen toda nuestra información, saben lo que consumimos y en torno a eso no hacen maldad, entre comillas, claro, pero arman sus políticas de comunicación y sus políticas determinadas, ¿no es cierto? Entonces ya todo el mundo sabe esta cuestión. Por ejemplo, Netflix sabe lo que vos consumís. Si vos consumís tal cosa, te va a ir formateando tu gusto y también va a armar productos que tengan que ver con eso, ¿no es cierto? Nada que no se hiciera antes, pero con mayor tecnología y mayor rapidez. Entonces, bueno, sí, a partir de una foto ya tienen todo, te escanean la... Ahora ya me contaban cómo era lo del escaneo y todo lo demás que vos decís, no, es de ciencia ficción. Y bueno, ya lo tienen, digamos, entonces, bueno. Es así. Edu, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Por venir, por aceptar este diálogo que abre más que cierra, y eso es lo que pretendíamos contigo, que pudiéramos... Y la idea es como... Creo que la idea de comunicar, las redes la expanden. En lo bueno y lo malo que tiene la palabra comunicar o la acción de comunicar. Y me parece que es como el ágora pública o el aire que respiramos. Más que ponernos en negativo, es tratar de indagar cuáles son sus posibilidades y cómo nos acercan más que nos alejan. Muchas gracias. Gracias Eduardo. a vos. Eduardo de la Cruz es docente y habita las redes. Búsquenlo, vale la pena leer sus posteos, sus tweets, sus comentarios, sus críticas, vale la pena seguirlo.